Quisiera en esta noche poder hablar acerca de un tema que creo que nos es común a todos, y es la búsqueda de la satisfacción. El tema no es la búsqueda de la satisfacción, sino es cómo ser satisfechos. Y es importante que en esta noche pueda quedar en nuestras vidas cuál es el secreto de la satisfacción. Y el secreto de la satisfacción no está en cosas, sino está en una persona. A veces nos cuesta mucho entender que la vida cristiana no consta de rituales, no consta de adquisición de cosas, sino realmente en una persona que vive adentro de cada uno de nosotros, una persona que desde adentro renueva nuestras vidas y se expresa hacia lo que está alrededor nuestro. Todo tiene que ver con la persona de Cristo, y cuando realmente nosotros dejamos de considerar esto como una estructura intelectual en nuestra vida y lo empezamos a vivir como la realidad espiritual que es, ahí vamos a comprender realmente lo que es la satisfacción. Yo creo que muchos de los que están acá son personas insatisfechas. Yo me acuerdo cuando era más joven, mi madre me decía siempre: vos sos el eterno desconforme, me decía, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca estaba satisfecho. Tenía las cosas que quería, tenía al alcance aquellas cosas que me satisfacían inmediatamente, entonces siempre yo estaba buscando algo más como cualquiera. A veces la satisfacción en nuestra vida tiene que ver con lo que nos falta, pero una vez que lo tenemos, nos damos cuenta que nos faltan otras cosas. Y una vez que tenemos las cosas que nos faltan, nos damos cuenta que nos faltan otras cosas. O sea que es una cadena que no se termina más. ¿Por qué razón? Porque las cosas, personas, lo físico, no tiene la capacidad de satisfacer las profundidades del corazón del hombre. Como dije en un principio, solamente una persona, y esa persona es Cristo. Solo Él puede satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón. Yo quiero leer hoy y quiero que juntos podamos desarrollarnos en una porción de la palabra de Dios. Es muy larga, o sea que yo no voy a estar leyendo todo, son 70 versículos, algo que usted quiere que los leamos juntos. No creo. Entonces, vamos a acentuar la parte final para poder luego sí desarrollar todo el relato y poder entender ahí verdades que realmente vamos a poder aplicar a nuestra vida para comprender la satisfacción a partir de la persona de Cristo. Amén. Entonces el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 66 al 69, nos dice de la siguiente manera: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí la palabra de Dios. Esto es la conclusión a dos grandes milagros que el Señor hace en ese tiempo. Uno de ellos es la multiplicación sobrenatural de los panes y de los peces. Y otro milagro que el Señor hace es cuando envía a sus discípulos en medio de la tempestad. Comienza a tambalear la barca, comienzan a tener miedo, pero ellos experimentan por primera vez el milagro de lo que es caminar en las aguas. Verlo a Jesús caminando sobre las aguas y ellos bajarse de la barca y caminar sobre las aguas. Uno se preguntaría, después de estos dos tremendos milagros, ¿cómo puede ser que la conclusión de este relato sea que ya muchos no lo seguían a él? Parece un poquito antagónico todo esto, pero juntos vamos a tratar de ver las verdades que nos refleja este relato, en las que nosotros podamos entender y no ser como esos discípulos, ¿no?
que ya no lo seguían, sino ser satisfechos realmente por la persona de Cristo. La primera verdad es que cada uno de nosotros vamos a ser satisfechos cuando podamos confiar en la soberanía de Dios. ¿Por qué muchas veces nuestras vidas son vidas que no se mantienen siguiéndolo a Él de forma fiel? Porque muchas veces consideramos que Él es un poquito como nosotros, que a veces está y a veces no está, a veces está mirando para otro lado, entonces se le escapó algo de las manos. Y considerar que Él es como nosotros nos saca confianza en Él. Pero cuando nosotros podemos entender su soberanía, ¿qué es su soberanía? Su poder sobre todas las cosas, su control sobre todas las cosas. Cuando nosotros podemos confiar plenamente en esto, es cuando nosotros podemos descansar. Descansar no quiere decir ser irresponsable frente a la realidad y a las responsabilidades. Descansar quiere decir entender que cada uno de los aspectos de nuestra vida están divinamente trazados por el Señor y tienen un propósito específico sobre nosotros. Como decimos siempre, ninguno de nosotros abrazaríamos la escuela del Espíritu Santo por nuestra propia cuenta. Abrazaríamos aquellas cosas que nos son fáciles de hacer, que nos son común hacer. No abrazaríamos la incertidumbre, no abrazaríamos un montón de cosas que nos sacarían de nuestro orden. Pero el Señor, para tratar la vida de cada uno de sus hijos, para llevarnos a esa satisfacción, muchas veces tiene que permitir que cierta desestabilización esté presente en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque lo que hay edificado sobre eso no está del todo bien. Se tiene que acomodar. Todo esto es soberanía de Dios. Cuando nosotros somos conscientes de esto y logramos confiar en su soberanía, empezamos a experimentar esta plenitud. Como te dije, no voy a leer todo porque si no es mucho, pero sí algunas porciones. En Juan 6, capítulo 6, versículos 5 y 6, dice: ¿de dónde compraremos pan para estos? Dijo para probarles, porque sabía lo que había de hacer. Jesús le está diciendo a sus discípulos, primeramente, ¿cómo vamos a hacer para darles de comer a toda esta multitud? Y le dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo arreglamos todo esto? La situación es una situación complicada. Todas las personas habían ido a buscar a Jesús para ser satisfechos por Él en algún área de sus vidas. Habían muchos enfermos, entonces muchos enfermos cruzaron todo el lago, fueron hasta ese lugar para ser sanados por Jesús. Pero ahora hay un problema, que se hizo tarde, que ellos no pueden volver a su casa, que no hay pan para comer, hay chicos, hay pequeños, hay una necesidad y no hay manera de resolver esa necesidad, esa situación. El pan necesario para darle de comer a todos los que hay no está presente. No se puede comprar ese pan porque no hay medios. Y si hubiera medios para comprar ese pan, no hay lugar que pudiera tener semejante cantidad de pan para semejante cantidad de personas, lo mismo que los peces. La situación es una situación crítica. Y Jesús está preguntándole a uno de sus discípulos, ¿qué vas a hacer en medio de todo esto? Algo que nosotros debemos tener en cuenta con respecto a la soberanía de Dios y con respecto a las crisis, es que a través de las crisis nosotros vamos a experimentar la presencia de Dios. Mientras nosotros estemos seguros y acomodados, vamos a creer que no lo necesitamos a Dios. Ojo con esto, lo necesitamos en el momento de las crisis y también lo necesitamos cuando estamos acomodados. Pero de esto nosotros no nos damos cuenta. Entonces, una crisis nos va a presentar una situación en donde el Señor en su soberanía, ¿qué es lo que tiene preparado? Una satisfacción que va a venir directamente de su persona. Si nosotros no tenemos una relación personal con Jesucristo, lo que vamos a tener es una religión hueca. Vamos a tener rituales. Y para tener rituales no necesitamos ser una religión tradicional. Podemos, como
como pentecostales ser ritualistas. Vengo a la iglesia y cumplo con Dios. Leo la Biblia y cumplo con Dios. Y mi vida sigue igual. Cuando necesito algo voy a Él. Mientras tanto hago lo mío. Todo eso es religión. La religión no es que necesariamente es algo antiguo. La religión es una estructura que nosotros mismos formamos porque no queremos depender de su soberanía. Pero cuando confiamos en su soberanía, experimentamos lo que es una relación con el Dios vivo. Y vamos a tener una experiencia. Y en esa experiencia nos vamos a dar cuenta quién es aquel al cual creemos. Los discípulos lo seguían a Jesús, pero todavía no habían visto multiplicar los panes sobrenaturalmente. Los discípulos lo seguían a Jesús, pero todavía no se imaginaban que Jesús podía caminar sobre las aguas y que ellos también podrían hacerlo. Había una situación que se estaba preparando para que ellos fueran satisfechos por el Señor. ¿Por qué muchas veces arrastramos y hacemos periodos tan largos en nuestra crisis? Porque no acudimos a Él. La tratamos de pelear con nuestras fuerzas, tratamos de buscar solución en donde no la hay. Y el resultado es que eso se prolonga y se prolonga, se prolonga. Tenemos un acceso directo para poder ir delante de Él. Y no para que nos resuelva un problema, para conocerlo a Él de una manera diferente. Y como consecuencia el problema va a ser resuelto. ¿Amén? Entendamos siempre cuando pasamos momentos de dificultad que siempre la crisis, y esto yo no lo digo como conformista, sino que lo he experimentado en mi vida y lo sigo experimentando. La crisis siempre nos prepara para una experiencia personal con Cristo. La crisis puede potenciar nuestra incredulidad o puede desarrollar nuestra confianza en Él. Puede endurecernos o puede ablandarnos delante de la presencia del Señor. Crisis vamos a tener siempre. Ahora nosotros decidimos la dirección que le vamos a dar. Si nosotros realmente entendemos la soberanía de Dios, vamos a entender que la crisis que acontece a nuestra vida no se le escapó a Dios de las manos, sino que Dios la ha preparado con un propósito definido para nuestra vida. Cuando entendemos esto, la satisfacción no depende de una situación placentera. Vamos a ser personas satisfechas que vamos a enfrentar situaciones placenteras y crisis también. ¿Amén? Somos satisfechos en Cristo cuando trabajamos en lo eterno. Y acá tenemos para charlar un poquito. Versículo 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscás no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. ¿Amén? Bueno, acá tenemos todo un tema, porque el trabajo es un tema y las interpretaciones con respecto al trabajo y al trabajo de fe es otro problema. Vamos a tratar de desarrollar esto para que nos podamos ir todos con un concepto claro. La gente que fue a buscar ese milagro de Jesús fue gente que hizo lo que otros no hacen. Sabían dónde estaba Jesús, subieron arriba de sus barcas con sus hijos, con su familia, se cruzaron de punta a punta para encontrarlo a Él. De noche navegaron, fueron, hicieron lo indecible por encontrarse con Él. Pero ¿recuerdan cómo concluye esto? Concluye de que ya muchos no lo seguían, ¿no? Pero para encontrarse hicieron hasta lo indecible. Porque ellos, ¿qué buscaban? Buscaban satisfacción. Tenían problemas y buscaban que el Señor sanara sus cuerpos, buscaran que el Señor de alguna manera los liberara de sus problemas. Y por esto nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa. El punto es cuando tenemos que creer, porque creer no implica simplemente un acto intelectual. Creer implica una decisión de confianza.
Bueno, ellos estaban dispuestos a hacer lo que sea por lo que querían. Y esto nos pone en una realidad. Cualquiera de nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea por lo que queremos, ¿o no? Cualquiera. Ustedes saben que yo soy entrenador. Hay personas que entrenan para triatlón. ¿Saben lo que hacen esas personas? Tienen el mismo horario de trabajo que tiene usted y que tengo yo. A diferencia de, hizo frío hoy, ¿no? Bueno, se levantan a las 4 de la mañana, 4:30 con este frío, se van a correr, se van al natatorio con este frío, nadan, agarran la bicicleta, hacen los kilómetros que tienen que hacer en bicicleta, se bañan y se van para el trabajo. ¿Cuántas veces nuestro compromiso con Dios está rodeado de excusas? Que no puedo, que tengo esto, que tengo lo otro. Y la realidad es que si el principio es que yo estoy dispuesto a todo por lo que yo quiero, yo armo excusas en el camino. Y esas excusas que yo armo, nadie se las puede contradecir. Solamente su conciencia y su interioridad saben si realmente es así o no. Yo aprendí a no excusarme nunca a partir de una realidad. En mi trabajo, yo creo que le conté la historia, yo le trabajaba a una persona, atendía sus propiedades, y esa persona era la persona más puntual que yo tenía para pagar. El día primero me pagaba. Y un día a mí se me rompió el vehículo y no fui el día que me correspondía a mí, fui al otro día. Y esta persona se enojó. Y me dijo, ¿por qué no viniste ayer? Y yo le mandé un mensaje, sí, yo lo escuché. Se me rompió el vehículo. Y me dice, se me rompió el vehículo. Dice, mira, Gustavo, yo te voy a explicar una cosa. Cuando viene tu día de pago, ¿alguna vez yo dejé de pagarte? No. Yo busqué el dinero de donde fuera. Si no lo tenía, lo pedía prestado o lo buscaba donde tenía que ser. Pero para mí es inconcebible que tu día de pago yo no te pudiera pagar. ¿Alguna vez te dije, venite mañana? No. Bueno, entonces yo tampoco acepto que vos me pongas una excusa, porque vos podrías haber venido si es que tu vehículo se rompió. Podrías haber alquilado otro vehículo, podrías haber llegado y me habrías trabajado con las máquinas. O sea, había 10 millones de situaciones que vos podrías haber hecho. Y eso marcó mi vida. Eso me hizo entender lo que es cuando uno mete excusas en las cosas. Porque cuando uno quiere hacer algo, no hay nada que lo detenga. Estoy cansado hoy para ir a la iglesia, pero hay fútbol a la noche. Yo no sé de dónde salen las fuerzas espirituales para ir al partido de fútbol. Estoy muerto, no puedo más. Pero muchas veces yo lo he hecho. Me he amanecido estudiando. Entonces, cuando yo quiero hacer algo, no hay nada que impida que yo lo pueda hacer, salvo que la situación sea determinante, pero hay nada que impida. Muchas excusas ponemos nosotros, pero ¿sabe qué disfraza la excusa? El no querer o el querer menos. El trabajo espiritual tiene que ver con el creer y no tiene que ver con algo externo. Trabajo espiritual porque vengo y limpio la iglesia, eso no es trabajo espiritual. El trabajo espiritual tiene que ver en el corazón. Tiene que ver con ese conflicto interno en donde yo decido si va a prevalecer lo malo o va a prevalecer aquello que es voluntad de Dios sobre mi vida. Eso es trabajo espiritual. Porque para confiar y para creer no es la mera confianza pasiva. La confianza es activa. Trabajo, me muevo. Eso es el trabajo espiritual.
Trabajo espiritual no es que porque vengo a la iglesia es espiritual o porque lo hago adentro de la iglesia es espiritual. Si limpio acá dentro de la iglesia es espiritual, si limpio afuera no es espiritual. No, no es así. Tiene que ver adentro mío. Entonces Jesús les está hablando y les está diciendo claro, trabajen por lo que realmente vale la pena. Y este es otro concepto que yo quiero hablar. Ni el trabajo material, ni el trabajo espiritual es excluyente. Una cosa no saca a la otra. Este atleta que yo te digo, su carrera deportiva no excluía su trabajo y su trabajo no excluía su carrera deportiva. Él quería, y como él quería, hacía las dos cosas. Cuando querés, haces todo. Yo recuerdo en Mar del Plata, cuando pastoreábamos de muy jovencitos nuestra iglesia rural, primero yo empecé soltero y yo tenía que cubrir un día más, pero era lejos la iglesia. Y yo usaba el corte de tiempo que tenía en el trabajo mío para poder, aunque sea, viajar en el lugar, visitar a algunas personas, después me tomaba el colectivo y volvía. Y había veces que en ese lugar nosotros concretábamos para orar temprano. Y yo me tomaba el colectivo muy tempranito para poder estar a las 7 de la mañana allá, para luego volver y trabajar en mi trabajo, y no había nadie en la iglesia, porque era muy temprano. Y ellos tenían que salir del pueblo, ellos tenían que salir nada más. Yo me tenía que tomar un colectivo de 20 kilómetros. Entonces tiene que ver con el querer, pero yo quería hacer eso. Cuando vos querés, no hay excusas. La excusa disfraza el no querer. El trabajo espiritual tiene que ver con creer y empieza adentro mío. No es lo de afuera, es lo de adentro. Hay cosas que no van a satisfacer y generalmente nosotros somos inclinados a hacer las cosas de una satisfacción temporal y momentánea, pero no de una satisfacción permanente. Tu tiempo con Dios va a satisfacer lo más profundo de tu corazón. Ahora, orar no es lo que más nos cuesta, y eso es trabajo. Voy a contar un cuento de lo que normalmente pasa cuando se busca la satisfacción inmediata, que no puede satisfacer. Había un hombre que era un campesino y que vivía en la casa de sus suegros con su esposa y no podía tener una tierra. Y él creía que iba a ser satisfecho el día que tuviera una tierra. Y un día se entera que una mujer del pueblo vende todas sus hectáreas, las parcela todas y las vende. Y todo el mundo le dice, che, hacé el esfuerzo, hacé algo para poder tener tu tierra. Él lo tenía en su corazón, él pensaba, el día que tenga mi tierra ya está. Vendió todo lo que tenía. Hizo que su hijo trabajara en algún lugar y haciendo un esfuerzo pagó la mitad y luego llegó otro montón, pero terminó pagando la tierra y ya tenía su tierra. Y su tierra comenzó a producir. Y este hombre caminaba por sus hectáreas y decía, qué lindo, ahora es mi tierra, ahora tengo lo que yo realmente necesitaba. Y un día viene un vendedor al pueblo y le dice, che, ¿vos sabías que en el otro pueblo hay una tierra, pero que es espectacular, produce más que esta tierra? Y no solamente produce más que esta tierra, prácticamente podés comprar con lo que vos tenés el doble. Qué bueno sería tener eso. Vendió todo lo que tenía y fue a esa otra tierra y ahora tenía 20 hectáreas. Pero dice, yo podría trabajar y podría producir más que esto todavía. Y no estoy conforme con esto. Puedo producir más, puedo tener más. Y esto estaba trabajando en su cabeza, no disfrutaba las 20 hectáreas que tenía. Y vino otro vendedor y le dijo, vos sabés que en el otro pueblo
todas las tierras están a nombre de los indígenas. Y vos sabés que el cacique, si vos le llevás algunos regalitos y le pagás algo muy por abajo de lo que es, el cacique te da todas las tierras que vos quieras. Y dijo, eso es lo que necesito. Y agarró este hombre y fue. Y habló con el cacique. Y le dice el cacique, ¿qué quiere usted? Y yo quiero la mayor cantidad de tierras posibles. Y le dice este cacique, bueno, 100 hectáreas le va. ¿Qué te parece? ¿Y cuál es el precio? Y el precio es el equivalente a las 20 hectáreas que tenía él. Vendió todo lo que tenía y va y habla con el cacique le dice, solamente una condición. Usted recorra todo lo que usted pueda recorrer. Todo lo que recorra va a ser suyo. Lo único, tiene que salir muy temprano y tiene que volver a la noche, antes que el sol se ponga en el horizonte. Cuando usted llega, todo lo que usted recorrió es suyo. Le pareció un negocio redondo. Hizo cálculos toda la noche. Yo tengo 20 hectáreas. 20 hectáreas, ¿en cuánto lo hago? En poquito tiempo. Camino poquito tiempo para recorrer mi tierra. O sea que esto, a lo largo de todo el día, y yo voy a tener un montón. Entonces agarró al otro día, puso las escrituras de su casa con el dinero, con todo, lo puso ahí, a los pies del cacique. El cacique dijo, bueno, marcamos acá, empiece, péguele, hasta donde usted llega, llega. Y este hombre caminó, y caminó, y caminó, y caminó, y cada vez veía tierra más linda, más hermosa, ¿no? Y miraba el sol, y el sol estaba bien. No, yo le pego. Todo lo que camine lo voy a obtener para mí. Yo le pego. Y ya el sol había empezado a bajar un poquitito. Él tenía sed, se le habían hinchado los pies. Pero como era tan linda la tierra, no era pastito tan lindo, se sacó las botas, así que ya caminaba sin las botas, ¿no es cierto? Llevó un pancito, agüita, un poco para tomar. Y ella dijo, bueno, hasta acá más o menos ya está bien, es una locura todo esto. Pero vio que más adelante había bosque. Así que avanzó hacia el bosque. Bueno, ya después del bosque dobló y vio que había un río detrás del bosque que lo cruzaba, ¿no? No, el agua también la tengo que tener en la tierra. Cruzó el río, cruzó el agua y ya el sol comenzó a bajar. Más. Dijo, bueno, ahora ya tengo que volver. Dobló a la derecha, hizo otro tanto más, vio que había algunas lomitas, algunas sierras, dice, tal vez acá también encuentro material precioso, encuentro minerales, así que quiso también esa lomita. Y cuando ya dobló para la vuelta, vio el sol y dijo, me voy a tener que apurar un poquito. Se sacó las botas porque tenía los pies hinchados. Se lastimó. Ya no le quedaba agua. Empezó a tener sed, empezó a tener hambre. Y veía que muy a lo lejos estaba ahí el cacique esperándolo. Dijo, yo no me puedo tirar a dormir porque no llego. Así que se tuvo que tirar un poquito, a descansar un poco, pero ya no tenía fuerzas. Y empezó a acelerar el paso, y empezó a correr, pero no tenía ritmo, no tenía estado. Hizo un esfuerzo sobrehumano, y ya a 200 metros, que el sol ya estaba cayendo, ya estaba oscureciéndose todo, trató de acelerar un poquito más y cayó en el piso desvanecido. Y el criado que había venido con él, cuando lo fue a ayudar, este hombre murió. Todas las propiedades de este hombre pasaron al cacique. Y la mujer y los hijos tuvieron que volver nuevamente a la casa de los suegros, o sea, de los papás de ella, y ya no tenían ni propiedad ni nada. Volvieron de nuevo al principio. Este relato, tal vez un poquitito largo, pero de alguna manera ilustra lo que es cuando buscamos la satisfacción continua en otras cosas. Nunca te va a satisfacer y corres el peligro
de en esa búsqueda de satisfacción perderlo absolutamente todo. Qué distinto que es a una persona viva, a un Dios vivo, que simplemente por estar en contacto con Él y en relación con Él, toda esa satisfacción que ninguna otra cosa te puede dar, Él sí te la puede dar. No busquemos satisfacción en donde no la podemos encontrar. Busquémosla en Dios y siendo satisfechos en Él, vamos a poder tener todo el resto de las cosas. Ese es el principio del reino. Eso es lo que nos dice el Señor en el Sermón del Monte. Nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas serán añadidas. Esto no es excluyente, iglesia. No es ponete a orar y no hagas nada, no es excluyente, es darle en tu corazón el orden correcto. Y si en tu corazón vos le das al Señor el primer lugar, las demás cosas se van a dar. Las demás cosas van a venir, las oportunidades van a estar presentes. No esas oportunidades engañosas que te hacen perder detrás de esa búsqueda, sino aquellas oportunidades que van a permitir que vos seas una persona plena, que tu familia sea plena, no que tu familia te pierda mientras corres detrás de esos afanes, de esas ansiedades, que tus hijos no sepan lo que es una mamá o un papá porque no está presente. Una relación con Él nos hace satisfechos, nos hace plenos en todas las cosas. Solamente la persona de Cristo puede satisfacer el corazón del hombre. Amén. Y el tercer punto, la tercera verdad, somos satisfechos en Cristo cuando salimos de la indecisión. Toda esta gente que había ido a buscar a Jesús, los había ido a buscar para satisfacción en algo personal. Esta gente vio que el Señor podía no solamente sanar sus vidas, podía darle también de comer pan. Ellos hicieron el cálculo redondito. Ellos tenían fresco en su cabeza la historia de Moisés, cómo el Señor proveyó a través de este hombre en el desierto y dijo, ya está, este es un profeta como Moisés, no vamos a tener enfermedad, vamos a tener comida. Hasta lo quisieron levantar como rey en ese momento. Eso era su estimación. Pero ahí es donde el Señor le dice, esto no es así. Ustedes vienen acá porque están obteniendo lo que necesitan y lo que quieren. Pero la oferta que yo les hago es otra cosa. Yo soy la oferta que les hago. Crean en mí. Yo soy la oferta que le hago para todo lo que ustedes necesitan, porque no necesitan otra cosa. Cada vez que yo miro la historia y veo la oportunidad que esos hombres dejaron pasar cuando Cristo caminó en esta tierra, era Dios hecho hombre en el cuerpo de un hombre, la esencia misma de Dios Padre en Cristo Jesús, caminando con los hombres. La oportunidad que Jesús le dio a los hombres, estos que se volvieron hacia atrás, tuvieron la oportunidad de seguir adelante, pero lo seguían porque buscaban otra cosa, y eso pasa en la iglesia. ¿Cuántas veces la gente se va de la iglesia? ¿Por qué razón? Porque entra buscando otra cosa. Ojo, Dios permite, Dios sana, Dios hace milagros. Pero hay un momento en el que yo tengo que seguir avanzando en el conocimiento de Jesucristo. Porque eso es lo que verdaderamente me va a hacer pleno, me va a hacer completo. Pero cuando la gente después quiere más cosas y se encuentra con que el desafío es otro, es participar de una manera más responsable con Él. Dice, no, yo esto no lo quiero. Yo quiero que Dios me dé lo que yo necesito, pero yo seguir haciendo mi vida como la sigo haciendo. Y se vuelven hacia atrás. Yo digo, ¿cómo pudieron perder esa oportunidad? El joven rico, ¿cómo pudo perder la oportunidad? Por un dinero que no se iba a poder llevar a la eternidad, la oportunidad de poder caminar al lado de Jesús. Nicodemo, por no perder la reputación que tenía como religioso, se hizo un discípulo nocturno de Jesús y perdió la oportunidad para lo cual había preparado toda su vida. Y no es muy diferente a nosotros. ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad de una relación mucho más profunda con Él
por intereses, prejuicios y otro montón de cosas que están presentes en nuestra vida. Pero la indecisión no es válida para un cristiano. ¿Sabes lo que es la indecisión? Querer quedarnos con lo mejor de cada cosa. Yo me acuerdo cuando era joven, practicaba simultáneamente 2 deportes de competición y no quería dejar ninguno de los 2. Y postergué muchos años porque no los quería dejar, pero la realidad es que no me iba a poder destacar en uno si no dejaba el otro, porque llegaba un momento que los 2 entraban en conflicto. Uno endurecía, el otro restaba velocidad, entonces no podía, tenía que tomar una decisión definida. Y eso suele ocurrir con nosotros. A veces queremos un Dios que complemente nuestra vida, que podamos dividirlo con otras cosas, pero Cristo, para poder ser tu satisfacción, tiene que ser todo. No puede ser una parte. No puede ser alguien que te ayuda cuando lo necesitas. Eso sería una relación ingrata, una relación egoísta y una relación interesada. ¿Quién quiere tener una relación así con alguien? Cristo inicia esta relación habiendo dado toda su vida por cada uno de nosotros, habiendo llevado el pecado de cada uno de nosotros a la cruz del Calvario, habiendo pagado por cada uno de nosotros. Ahora Él nos ofrece todo su amor y nosotros vamos a dividir nuestro corazón. Hay un punto en el que tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. La indecisión ya es una decisión. La indecisión es la decisión de volverme atrás. Y la palabra es clara con esto. Aquel que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino. En la indecisión hay traición, hay ingratitud. Y en la indecisión siempre voy a tirar para el lado equivocado. Ellos se apartaron, pero ahora quedan sus discípulos. Y Jesús le dice, bueno, ahora ustedes, ¿qué deciden? Sus discípulos caminaron con Él, participaron de la multiplicación del pan, caminaron en las aguas. Ya ellos no podían volver atrás. Ellos habían experimentado lo que era ser satisfechos por Cristo mismo. Entonces Pedro le dice, ¿dónde nos vamos a ir, Señor? Si solamente vos tenés palabra de vida eterna. Si hemos experimentado que vos solamente sos la satisfacción, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué otro camino nos puede llegar a quedar? Entonces, a la hora de la satisfacción que nos es común a cada uno de nosotros, estamos buscando como este hombre, que no tenía nada y tuvo sus tierras, que tuvo sus tierras y quería más tierras y tuvo más tierras y quiso más y lo perdió todo, buscando, siguiendo en una búsqueda que nunca lo pudo satisfacer. No estamos comprendiendo que cada aspecto de nuestra vida está dirigido por la providencia divina. Cuando no conoces al Señor, el Señor te va a empujar para que lo conozcas y una vez que lo conoces, el Señor va a guiar tu vida para que crezcas, te desarrolles y cumplas el propósito para el cual te creó. ¿Podemos estar más seguros que eso? Gran parte de mi vida la perdí queriendo asegurar las cosas, pero cuando las pude soltar en Él me di cuenta que estaban más seguras que nunca. Y ahí pude experimentar por primera vez lo que es la satisfacción en Él. Él nos está brindando esto para que cada uno de nosotros lo podamos tomar. Pero la pregunta es, ¿qué estamos buscando como satisfacción? ¿Estamos teniendo la plena confianza de que nuestra vida está en sus manos? Estamos en un tiempo en el que tenemos que tomar una decisión, pero estamos en la indecisión. ¿Quién va a satisfacer nuestras vidas? ¿Quién va a ser nuestra fuente? Esa es la decisión que cada uno de nosotros podemos tener. Cada vez que se predica la palabra, es una oportunidad para tomar la decisión correcta. Cada día que escuchamos, como dice el autor de Hebreos, si hoy escuchás la voz del Señor, no endurezcas vuestro corazón, como en el tiempo del pueblo de Israel. Hoy es un tiempo para poder abrir nuestro corazón y poder decidir de qué manera seremos satisfechos. Si correremos detrás de lo que no aprovecha o trabajaremos para gloria de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia.